que atendía con un mensaje y me dice una foto, 15.000 pesos. Yo tengo un caso de mi país. Pareja, si no te pagas, hay que ¿Estamos? Buen día, ¿cómo están? Hola, tanto tiempo. ¿En qué? ¿En cuál de todas? Hasta yo me pierdo a veces entre práctica, pedagogía. ¿Es digital? ¿Sabes por digital? Bien. Bueno, les llegó a todos el aviso de que mañana no tenemos ni práctica ni pedagogía, la recuperamos el martes, ¿no? Por ende, el viernes tendríamos también, o sea, vamos a tener 2 veces en la semana, pedagogía y práctica. Bien, los parciales, los recuperatorios de ambas materias van a estar hoy, a más tardar. Y, ¿qué otro aviso? No me quiero olvidar de nada. Bueno, y quienes sigan teniendo problemas con el ingreso del campus, o sea, nuevos, si ingresan, por favor, quédense después de las 7:30 que termina la clase. Bueno, el tema que vamos a empezar a ver hoy es corto, es un tema nuevo. De paso les muestro el programa. Esto también, esto no me quería olvidar. Bueno, de acá no se ve, pero... El nuevo programa que se tuvo que rediseñar debido al cambio del plan de estudio, que se cambió en este año 2022. ¿Se acuerdan que yo les contaba que teníamos 3 ejes? Que era uno de introducción, otro que era más instrumental y otro que era más referido a las TIC y la educación. Bueno, los temas no cambian tanto del programa viejo, si alguien que recurse, no se preocupe, no cambian tanto, pero cambia la disposición. Lo primero que estuvimos trabajando es el eje 1, que se llama dimensión instrumental. ¿Por qué instrumental? Porque hace referencia al uso específico a un nivel digamos, más cognitivo de lo que son las tecnologías, es decir, los programas, los dispositivos, el software, el hardware, lo que estuvimos viendo hasta ahora, cómo usar el Word, cómo usar el Power, cómo usar el Excel. A eso hacemos referencia cuando hablamos de instrumental, un manejo, digamos, de los programas que puede ser para cualquier tipo de uso que ustedes le den luego. También estuvimos viendo, bueno, cómo hacer Prezi, la última clase, en línea. Y hasta ahí llegamos, creo, ¿no? Y cómo trabajar el campus virtual, que ese era el eje 0 hasta el año pasado. Ahora pasa a estar dentro del eje 1. ¿Ven? Fíjense, motores de búsqueda, navegadores, buscadores, que estuvimos viendo la clase pasada, herramientas de producción y organización de la información, hardware, software, lo que es un archivo. Estuvieron viendo también el parcial. Y esto, herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas, hace referencia a la inmediatez con la que me comunico. Sincrónico es, digamos, lo inmediato. Si estoy hablando con alguien que me contesta ahí nomás, o dentro de lo que es un margen, una hora, hacemos referencia al chat. Y si es asincrónica, hacemos referencia a lo que es el correo. Y bueno, en nuestro campus no tenemos chat, pero sí tenemos el correo interno, los avisos, los foros. También es otra herramienta sincrónica de comunicación. No lo usamos mucho en digital, pero sí la han usado en otras materias, me imagino. ¿O no? Foros, ¿no? Bueno, la actividad de hoy vamos a trabajar con un foro. Y los temas que vienen ahora son estos últimos, que hacen referencia a los 2 últimos ejes, que es el eje de la dimensión ética y el eje de la dimensión social.
¿Por qué se divide esta materia en esas dimensiones? Porque la alfabetización digital no concierne solamente al uso que yo voy a hacer de una computadora, de un teléfono, una tablet, sino al tipo de uso que le voy a dar, ya sea a un nivel social, como ciudadano o ciudadana, en las redes, o a un nivel pedagógico, que es el que ustedes van a estar trabajando ahora. Y el que van a también empezar a ver en el eje 3, que es la dimensión social. Ahora vamos a adentrar de lleno a esto. El eje 3 es el último, que vamos a ver lo que es, bueno, el nombre de la materia en sí, por qué le decimos alfabetización digital y no de otra forma, qué son las nuevas tecnologías, qué son las tendencias pedagógicas actuales debido a estas nuevas tecnologías y el modelo TIPAC. Y acá es donde vamos a ver lo que es el segundo parcial, que es la entrega del trabajo final de ustedes. Si no se aprueba ese trabajo, no se es regular ni se es promocional. Se es libre, se puede recuperar la materia, obviamente después rendirla libre, pero siempre y cuando aprobando el trabajo antes. Así que la aprobación del trabajo es primordial para aprobar la materia en sí, el examen final, sí o sí. Y bueno, el último tema, trabajo colaborativo, que lo vamos a ver en la presentación del mismo trabajo final en sí. Ustedes van a aprender a compartir un documento en línea y editar un documento en línea con otras personas u otros usuarios. Acá abajo estaría lo que es el cronograma tentativo, se le dice, porque bueno, es la idea que finalicen estas fechas, pero bueno, nunca se sabe qué puede pasar. Hoy es 19, no, no, ya estamos en junio, hoy es 2. Bueno, fíjense, semana del 2 de junio del 2022, acá está la fecha. No sé por qué se ve tan oscuro. Ah, porque está la luz. Ya empezamos a ver ciudadanía digital y tecnologías del empoderamiento y la participación. Semana que viene, ya vemos el último eje, comenzamos, que sería el 9 de junio. Y ahí comenzamos a ver los fundamentos de la materia y la consigna del parcial 2. El 16 de junio, los recuperatorios. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener a partir del 9 una semana para realizar ese parcial, este trabajo, aunque sea la propuesta, no es que van a llevar a cabo todo el trabajo en sí. Recuperar el 16 y el 23 el coloquio para quienes estén en condición de promocionar. ¿Se acuerdan cuáles son las condiciones para promocionar? Yo no leí el programa, pero dice que y aprobar los parciales con 7. Aprobar los parciales. Claro, no difiere tanto de eso. Aprobar los parciales con más de 7, en el caso de ustedes, más del 70% de las últimas notas. ¿Cómo? ¿Cuánto del 7? No, 7. O el 70% en el caso de los porcentajes de los formularios. Algunos aprobaban con más del 50-40%. Y me puedo quedar ahí. Si quiero levantar la nota, ¿se acuerdan que les dije? Me escriben y vemos otra consigna. Se aprueban con 7 para promocionar. Y más del 80% de asistencia o trabajos entregados. Si es el 100%, bueno, mejor. Pero se tiene que estudiar la totalidad del programa, de todo lo que estuvimos viendo, para venir al coloquio y rendir. Es como si fuera un examen final, pero es menos exigente. ¿Es sola o hay otros profes también? No sé si habrá vocal, creo que no. Pero sí van a estar las demás personas que promocionen. Pedagogía también es así, que capaz que nos sentemos en ronda y cada uno prepare, digamos, lo que va a decir, y ahí sí vamos a estar las dos profes, pero eso es lo que es el coloquio final. Es como que ustedes se eximen de venir a rendir el examen final en julio. Es más tranquilo. Sí, pero tienen que estudiar todo, repasar. De todas formas, si ustedes venían teniendo notas altas en los parciales y entregaban todos los trabajos, es un repaso, porque ustedes ya venían con la materia al día. No así un regular, pero mejor, como contaba la profe el primer día de clase de pedagogía, voy a tratar de darle menos quizá atención a la materia, pero me encargo de regularizar. Apruebo con 4,
vengo al 70-64% de las clases, pero sé que tengo que venir a rendir el final. Y si quedo libre, rindo en las mesas de libre. Pero siempre se tiene que rendir la materia. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a comenzar con esto. Sí, ya me voy a marear entre tantas pestañas. Bueno, cuando hablamos de ciudadano digital, hacemos referencia a dos conceptos en realidad. Ustedes cuando hablan de ciudadano, ¿a qué les remite cuando decimos ciudadano, ciudadana? Un documento. Puede ser un derecho, puede ser A los derechos. Exacto. Un ciudadano en realidad es un sujeto, un agente que se desempeña en un espacio con otros ciudadanos, un espacio social, y debe tener en cuenta que, así como tiene derechos, también tiene deberes comunes con los demás ciudadanos. Este es un concepto más de formación ética que veríamos en la escuela, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estos espacios se van del espacio físico a un espacio digital? Cambia la denominación. Se le agrega ya otro componente, que es el componente digital. Cuando hablamos de digital, hacemos referencia a los números o dígitos, ¿no?, que se expresan en instrumentos de medida, contrariamente a los sistemas analógicos. Cuando hablamos de analógico nos referimos a tecnología más antigua, la máquina de escribir, la cámara fotográfica más antigua. Cuando hablamos de máquinas digitales, hacemos referencia a las máquinas que están, digamos, trabajando con lenguajes digitales o binarios. Esto también es un concepto ya un poquito más quizá complejo, más de informática, pero todas estas máquinas digitales, proyectores, computadoras, celulares, tablets, se manejan con ese lenguaje, el lenguaje de dígitos, el lenguaje binario. Entonces, todos estos códigos, dígitos, binarios, van a dar significado a una realidad que ahora ya la denominamos virtual, pero que no es real. Es decir, lo digital va a ser lo que represente la información perdón que se me cortó la reunión, en el mundo virtual. Por eso es que a veces cuando hablamos de educación virtual, por lo menos a mí no me convence tanto. ¿Por qué? Porque estamos, cuando nos comunicamos con otros profes a través de las Meet, de las reuniones de las Zoom, estamos comunicando con sujetos físicos todavía. Es decir, yo los veía a ustedes en las Meet, ustedes me veían a mí. No es que estoy aprendiendo con un robot que me hace preguntas y yo le contesto y me dice, está bien, está mal. Ahí ya estamos hablando de educación virtual, porque yo estoy trabajando con ni siquiera es un ser, ya es un robot, una máquina. Es muy distinto lo que es ser ciudadano en lo social a lo que es ser ciudadano en lo virtual o en lo digital. Disculpen, se me cortó la reunión y estaba presentando pantalla justo. Bien. Entonces vamos a seguir teniendo derechos y responsabilidades, pero acá el contexto cambia. ¿Por qué? Porque al estar en una posición dentro de un contexto virtual, nos seguimos también comunicando con otros sujetos, con otros ciudadanos. ¿Y qué es lo que pasa acá? Al momento de comunicarme, de ingresar a las redes, de darme información, de comunicarme con otro sujeto, estoy brindando información privada, estoy brindando información de mi persona. Y a su vez sigo manteniendo un trato con otros sujetos. Cuando chateamos, cuando entramos en las redes, cuando hablamos por correo. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre a ustedes dentro de lo que es el mundo del Internet? Poner un anuncio. Un anuncio. Nada más otras cosas más que hagan con el Internet. Vender algo por Facebook. Publicar un estado.
chatear por WhatsApp, informarme, buscar información. Exactamente. Ciudadanía digital, por ende, se incorpora a una sociedad informada, producto de haber asimilado tecnología a la vida cotidiana. Entonces vemos surgir adjetivos tales como administración, gobierno, y educación, turismo, banking, email. Email fue de las primeras palabras que se empezaron a trabajar con ese prefijo y, porque antes el correo que existía era el correo común y el correo físico, el correo por papel. Cuando comienza a trabajarse lo que es el mail, el correo electrónico, se le agrega esa E. Estos son todos conceptos que se trabajan en lo que es el mundo digital. Y hablando un poco de lo que es el texto que van a leer ahora para la semana que viene, es el de Patricia Ávila, que está en el aula, se llama Construcción de la Ciudadanía Digital. Cuando hablamos de ciudadanos digitales o de ciudadanas digitales, también hablamos de sujetos que tienen, digamos, en tanto su comunicación la característica de que lo hacen de forma global, no están restringidos por fronteras ni geográficas ni políticas, es decir, que a pesar de que yo esté en Argentina o en Brasil o en Uruguay, puedo ingresar igual a hablar con personas de otros países, y también esta comunicación es igualitaria. Y acá hay que tener atención con esto, no es que yo en el momento que entro al internet y me comunico soy igual a otra persona que está hablando conmigo, sino que accedemos de forma igualitaria a los recursos siempre y cuando tengamos una buena conexión de internet y un buen dispositivo. Pero no es que seamos todos iguales al momento de acceder a la web. ¿Cuál es el principal rasgo de esa igualdad? Es que nos convierte a todos en emisores de información, no solamente en receptores, que es lo que éramos antes de que las redes, digamos, tuvieran el crecimiento que tienen ahora. Y así como podemos, entre este mundo de comunicarnos, acceder y tener, beneficios, también asumimos riesgo, es decir, nos enfrentamos al riesgo de perder nuestra privacidad. ¿Por qué? Porque nuestros datos pueden ser usados con o sin autorización por las grandes empresas. Es decir, yo puedo, en el momento que hago un usuario, doy que sí a todos los términos y condiciones que me da Facebook, que me da WhatsApp, que me da Twitter, no sé qué otras redes más. Y bueno, yo quizás no leí todos los términos, pero estoy dándole la autorización para que use mis datos. Por ejemplo, si alguno de ustedes está siendo cómplice de un delito o está siendo buscado, Facebook puede dar a la policía información que tenga de ustedes. Entonces, ¿sabían eso? ¿No? En el momento que ustedes dan acepto a los términos, aceptan un montón de cosas que no se leen. Sí, aceptas. Exacto. Cuando hablo de sin autorización me refiero que, ya quizá alguien que esté stalkeando, viendo las cuentas de ustedes, a una foto que tengan pública, pueden sacar esa foto, pueden engancharlo en un Facebook, A eso voy con sin autorización, porque ahí yo digo, yo no di mi autorización para que estén usando mi foto, pero sí di mi autorización cuando acepté los términos y condiciones de la cuenta de Facebook. Y casualmente hoy o ayer, no sé cuándo, pasó algo bastante fuerte que no sé si se enteraron, no sé si en el EVA, pero no, que otro barrio un chico se quitó la vida porque lo estaban extorsionando por las redes. Fue en un pueblito. En un pueblo. Sí, ¿cómo se llama? Buena Esperanza. Se quitó la vida porque lo estaban extorsionando por unas fotografías que él vio de una menor de edad. Entonces, no sé bien, no leí bien, si hablo sin saber. Pero ¿qué pasa acá? Hay mucho quizá control por parte de Facebook de los comentarios, de los insultos, pero no de esto, no de... si yo estoy siendo extorsionada y denuncio al usuario, Facebook a veces no siempre ayuda, pero bueno.
Tema aparte, pero que no hay que perder de vista el momento de hablar de lo que es desenvolverse en lo que es el contexto digital, y tiene un poco que ver también con esto que está más abajo, que es el bullying digital y el grooming. ¿Saben lo que es eso? El bullying digital, claro, sería como el acoso en las redes, pero el grooming es mucho más peligroso. Tengan mucho cuidado con eso si tienen hermanitos o hijos pequeños. El grooming es cuando alguien se hace pasar por un menor de edad a otra persona para citar a un chico o una chica a verse. O quizá puede ser que yo me pongo otro perfil y estoy hablando con vos y estoy mintiendo sobre mi imagen. Puede ser una persona también más chica. Otro factor que también, me escuchan por favor, así avanzamos, que también influye bastante, es que ante estos riesgos dependemos de entes privados que otorgan servicios, y lo vamos a ver ahora a esto, y monopolizan la dependencia tecnológica. Entes privados pueden ser tanto que otorguen servicios como de comunicación en redes, como Facebook, Twitter, WhatsApp, no se me ocurre otra ahora, Instagram, o entes privados que otorguen servicios de Internet. Acá en San Luis no lo vemos tanto porque, bueno, tenemos entes públicos que otorgan servicios de Internet, pero en el caso de otras provincias, el servicio de Internet está netamente monopolizado, a no ser que tengan los servicios públicos que tenemos nosotros. A eso hace referencia a este texto. Todo esto es parte del texto de Patricia Águila. Así que sí. ¿Cuál es la diferencia entre público y privado en el Internet? En el Internet, y por ejemplo, un servicio público sería, bueno, además de las antenas, el servicio de Wi-Fi, el público, es decir, las antenas que están en San Luis, del gobierno. No se me ocurriría otro tipo de servicio, pero algún servicio gratuito, alguna prueba gratuita de Internet por teléfono, por red móvil. En cambio, el privado ya implica, por ejemplo, Speedy, AMI, estar pagando ya Megacable, estar pagando por un servicio. Y esto se vio mucho, este monopolio se vio mucho cuando estuvimos en el 2020 en pandemia y vimos que no todos ni todas podían acceder a Internet, a un Internet público. No estaba, digamos, habilitado ese servicio o posibilitado. Ay, no puedo avanzar. Lo que nos lleva a hablar, al concepto de lo que es la brecha digital. Esto es re importante, está en el texto. Eso es lo que les iba a decir, vayan tomando nota, porque en el momento que lean el texto van a ver todo esto y les va a servir de guía, de guía para sus apuntes. Esta cuestión del monopolio en tanto lo que son los servicios de Internet nos lleva también a hablar de brecha digital. ¿Por qué? Porque además de la falta de acceso a las tecnologías, cuando hablamos de brecha digital nos referimos a la falta de acceso a los servicios de comunicación, les decía, en Internet. Ahí se ve una imagen, no se ve muy bien definida, pero es una imagen que editaron un grupo de personas que se llamaban La Revoltosa. Era un grupo de artistas que hacían muchas actividades con los chicos en esa época, estamos hablando del 2010 creo. Hicieron esa imagen, esa edición de imagen en la que están, ¿qué es lo que ven? Están todos desnudos, tapándose con qué, ¿con la qué? La Cristina. Con las Cristinas. Pero fíjense que también hay otras compu. Las blancas, ¿cuáles eran? Esta. Claro, la que tiene ahí el compañero es la que se entregó a Conectar Igualdad, pero también el gobierno de San Luis hizo otra entrega más, no me acuerdo cómo era el modelo, que eran blanquitas. Igual, se basaban en las del gobierno, nomás que tenían más memoria. Claro, y eran programas distintos, programas de inclusión digital distintos, pero las compus sí eran netbooks más o menos ambientadas con lo mismo.
Y fíjense qué dice ahí. Dice Corari. No máquina ensambla, ¿no? En San Luis tenemos dos. Bueno, pero más o menos eran dos programas distintos de inclusión educativa Sí. y digamos, la computadora era parecida. Digamos. Pero bueno, ¿cuál fue la cuestión igual? Que es lo que también trataba de plantear el colectivo de revoltosos en ese momento. ¿Tenemos todo para volver a la escuela? ¿Por qué preguntaban eso? ¿Por qué piensan que preguntaban eso en el 2010 cuando estaban recién entregando las primeras netbooks? Yo te estaba haciendo. Ustedes capaz que estaban, no sé si Faltan en muchos años. la secundaria. Faltan otras prioridades financieras. Exactamente, acá Mateo dice, ¿a qué hace referencia esa pregunta? A que también faltaban cubrirse otras prioridades que no hace referencia solamente a tener una compu, a tener internet. Y esto lo vimos mucho cuando ocurrió la pandemia. Quizás teníamos muchos y muchas compus, teníamos celulares, teníamos wifi gratis, teníamos internet. Pero ¿qué ocurría con los profes, con las maestras, los maestros? ¿Qué pasaba? ¿Podían dar clases de eso por internet? No. Muchos no sabían. Muchos no sabían. O sea, crearon las computadoras y me enseñaron nada prácticamente de cómo usarlas. La mayoría la aprendí. A mí me la enseñaron me la dieron cuando estaba en primaria y Bueno, la falta de alfabetización digital que tenían los maestros y las maestras también forma parte de la brecha. Es decir, me puede faltar compu, me puede faltar internet, pero puedo tener ambas cosas y no saber cómo trabajarlas, estoy igual, estoy en brecha, estoy, digamos, en una especie de falta de posibilidades de enseñar, de estudiar. Puedo tener una compu, pero no tengo internet, la termino vendiendo. En San Juan terminaban tiradas en la ruta algunas, porque las usaban capaz un rato y después no les encontraban otros usos. Entonces no es solamente acceder a la máquina o al internet, sino también a una buena alfabetización. Cuando comienza a Conquistar Igualdad, que fue en el 2010, y se corta con el cambio de gestión, se dejaron de dar, sino de programarse cursos, capacitaciones, y luego, 2019-2020, nos agarra con toda la pandemia, y ahí se nota muchísimo más la falta de capacitación docente para las compus. Pero ¿qué ocurría? Era más fácil a veces echar la culpa al cuerpo docente. Esto también lo agrega Patricia en su texto. En el 2014, solamente el 44% de la población tenía acceso a Internet. Estamos al 2022 y la calidad de conectividad tan aprendiendo. La calidad de conectividad es muy mala y el Internet llega solamente al 62% de la población mundial. Fíjense, en casi 10 años solamente creció un 20% la cifra de personas que acceden a Internet. Por ello es que a veces no es tan fácil quizá hablar de educación virtual, educación a distancia, educación en formatos digitales cuando no tenemos las posibilidades cubiertas. Y esto también lo vimos muchísimo en la pandemia. Y otra cosa que agrega también Patricia Ávila, que me pareció interesante para relacionarlo con lo que es el software libre: puedo tener la compu, puedo tener el internet, puedo tener el celular, puedo saber usar los programas, pero si el programa está, digamos, limitado, está restringido, está bajo licencia, tengo que suscribirme, tengo que pagar una cuota para usarlo, tampoco puedo seguir trabajando. Que es lo que pasa mucho y que es lo que noté también en muchos de ustedes con el Microsoft Office. Me acuerdo de compañera de acá que me dijo: profe, me está pidiendo que me suscriba, que pague una licencia, no tengo dinero para pagarlo y tengo que seguir trabajando, tengo que seguir estudiando, ¿qué hago? ¿Lo pueden piratear? Sí, lo pueden piratear, obvio. Pero ¿qué pasa? Seguimos estando limitados porque a lo mejor luego se venció el parche, se venció el key. ¿Perdón, cómo? Que hay cosas que no te permiten eso.
Hay cosas que no me permite hacer, exactamente. Por ejemplo, si trabajan de diseño gráfico, Adobe, los programas de Adobe, la suite de Adobe, si están parchadas también, te limita muchísimo. Por eso es que Patricia Águila siempre fomenta de que la soberanía del ciudadano digital va a estar a la par del software libre. Digamos, como una idea alternativa a la restringión que me está haciendo a mí el programa privado, el software que son de licencia privada. Por eso es que hay que tener muy en cuenta esto a la hora que yo quiera trabajar, estudiar. Mi acceso al internet, mi acceso a los software, mi acceso a las computadoras y mi acceso a una alfabetización digital concreta, oportuna, correcta, y no sé por qué me quise sacar de la reunión. Bueno, pasa que estoy grabando justamente la reunión con la presentación de la pantalla y si sale cortado, acuérdense que, bueno, este Power igual está en el aula, lo pueden volver a ver. Entonces, ¿qué va a decir también Patricia Ávila? Y esto es importante, pero lo vamos a retomar la semana que viene. El accionar del ciudadano digital no solo va a estar condicionado a acceder a las tecnologías o saber cómo funciona, cómo prendo la compu, cómo escribo un Word, cómo calculo en un Excel, sino el tipo de usos que le dé el ciudadano a la tecnología. No es solamente un asunto instrumental, como decíamos recién, sino también es un asunto social. Todo lo que yo haga con las redes, con las tecnologías, sea como ciudadano o como docente, va a tener un impacto siempre. Siempre, siempre, siempre. Por ello es que cuando hablamos de esta materia y del diseño del programa de esta materia, es que no solamente vamos a vernos englobados en lo que es el uso instrumental. Y es por eso que yo tampoco, y así como otros profes de esta materia, no nos detenemos tanto en lo que es lo informático, sino también en lo que es el uso pedagógico y social que ustedes van a estar trabajando. No te lo vamos a pasar porque ya se va a hacer muy largo. ¿Alguien me dice la hora? Y 17. ¿7 y 17? No, 6. 6 y 17. Bueno, como para ir adentrando lo que va a ser la actividad. Sí, el horario hasta 6:30, sí, por eso quiero terminar rápido. Pero invito a quienes tengan con problemas en el campus, recuperatorio, nuevos, que se queden, por favor, a hablar conmigo. Bien. Cuando hablamos de ciudadanía y sociedad digital, también hablamos de cultura digital. Bueno, esto eran una serie de preguntas que vimos en años anteriores, pero ¿qué es lo que ocurre últimamente? Todo lo que es cultura mediática o entornos mediáticos hoy día ha cambiado mucho por las redes sociales, hasta el punto que las noticias virales de Twitter muchas veces se han transformado en noticias mediáticas de los medios de comunicación tradicionales, que son la tele, la radio, el diario. Cuando un ciudadano digital hace una acción que se torna viral, llega a ser noticia hoy día. Y sin dejar de lado situaciones que implican cierta injusticia social. Por ejemplo, acá se ven noticias que son un poco antiguas, que han ocurrido en diversos países, Egipto y España, pero fíjense cómo los ciudadanos, al hacer uso de las redes, transformaban la situación en noticia. En Egipto, el 6 de junio del 2010, Khaled Said, joven programador desempleado, fue detenido, golpeado y asesinado por la policía. Solo algunos instantes después de que había subido a YouTube unos videos que mostraban la brutalidad policial. ¿Qué es lo que pasa después? Su asesinato condujo a la creación de un grupo en Facebook, Todos Somos Khaled Said, en su memoria y en contra de la tortura y la brutalidad policial, que en pocas semanas sumó 500.000 de adherentes y funcionó, sobre todo al principio,
como una plataforma virtual donde comenzaron a organizarse las primeras protestas, siendo la más trascendente la del 25 de enero de 2011 en Plaza Tahrir. Acabaría con la caída de Hosni, no se ve nada, Mubarak. No voy a leer todas las noticias, pero una muy parecida que ocurrió hace poco fue en Estados Unidos, la de George. El hombre afroamericano, asesinado por un policía. Justo alguien pasaba con su teléfono por allí, firma la situación y se hizo viral y por ende noticia. Después leanlas a todas las demás noticias porque están muy interesantes. Acá ya estamos hablando de ciudadanos que sí, son sociales, están en una ciudad caminando en la calle, pero al hacer uso del dispositivo y filmar eso y subirlo a la red y denunciar una causa injusta, se transforma en un ciudadano digital con una responsabilidad y un uso responsable también de esa información. ¿Qué es lo que ocurre gracias a esto también y que lo va a comentar Patricia Ávila? Al ser el ciudadano digital un emisor y no un receptor como éramos antes, con los medios hegemónicos y tradicionales, también cambia la forma en la que se desarrolla la cultura mediática. Es decir, la información en la cultura mediática va a cambiar en cuanto a su flujo, va a ser más complejo que antes. Se modifica el sujeto o ciudadano de un estado de abstracción a uno de rehabilitación, comprendiendo que recibe críticamente la información, que produce sentido y que pasa de ser receptor a emisor. Entonces, la lógica de las redes sociales y de la información que se mueve en las redes sociales pasa de ser de todos a todos, no de uno a todos, como ocurría con los medios hegemónicos o los medios más tradicionales, en las que quien redactaba el periódico, los programas de radio, los programas de TV, los guionistas eran los que elegían información y la transmitían a las audiencias. Ahora las audiencias son usuarios. Siempre tengan en cuenta esto también. Así como accedemos a la información de una forma distinta a la de los medios antiguos, también tenemos que saber cuáles son las noticias falsas también. Ojo con eso. No todo lo que veamos en internet va a ser cierto. ¿Cómo las diferenciamos? Comprobando las fuentes, comprobando los autores y comparando con otras fuentes. Bueno, vamos a dejar estas de acá, pero acuérdense de esto porque lo vamos a retomar la clase que viene. El simple uso de una tecnología no representa estar alfabetizado, va más allá del manejo instrumental, sino que también pasa por las habilidades que tengo yo para comprender y expresarme en los diversos medios y redes sociales, medios digitales, y para también comprender y compartir la información a la que yo me estoy viendo expuesta. La actividad que les toca hacer ahora, vamos a pasar estas de acá, es compartir en el foro, que voy a dejar abierto ahora, de Ciudadanía Digital, una situación o noticia que ustedes hayan visto, es individual, en la cual un ciudadano o un grupo de ciudadanos denunció una injusticia a través de las redes sociales. Pero que esta noticia se haya hecho viral, no un insulto, una pelea en un grupo de Facebook, sino una noticia que se haya hecho viral. Hasta hace poco, por ejemplo, se apareció un gatito, Peque se llamaba, apareció, muerto por unos perros, lamentablemente, pero la dueña era una proteccionista que hizo tan viral. Sí, bueno, es gracioso, pero... A ver, ¿cuál es la lógica que estamos tratando de ver acá? La dueña hizo tantas publicaciones, compartió tanto la noticia, que
se transformó en una noticia para Villa Mercedes Info. Debido a la cantidad de compartidos que tuvo, que hizo la dueña, que hicieron las amigas de la dueña, etc. Fue una situación que se tornó viral, por lo menos lo que es acá en Mercedes. Entonces ustedes quiero que investiguen y no se repitan, por favor, no se copien, no lo repitan. Una situación que haya, digamos, representado una injusticia. Chicas, ¿me pueden escuchar, por favor? Porque hace rato que están tratando de explicar y están de hablar. Una situación que haya representado una injusticia, pero que una persona, un grupo de personas, la viralizó gracias a haberla compartido en las redes. Y compartido más de una vez en diversos medios. Por ende, se comenta en el foro brevemente el caso, brevemente, 2 o 3 líneas. No me copien ni peguen la noticia entera. Sinteticen, por favor. ¿Quiénes son los que estaban involucrados? ¿Quiénes fueron los pioneros en compartir esa noticia, esa injusticia? ¿Qué redes se usaron para ello? Si usaron redes libres, y acá vamos de vuelta, volvemos a software libre. ¿Usaron redes libres o redes que tenían una licencia paga? WhatsApp, ¿es software libre? ¿Es software pago? Bueno, si usaron WhatsApp, entonces dicen, fue un software libre. Fundamenten, por favor. ¿Y qué hardwares o dispositivos fueron los protagonistas? Se grabó con un teléfono la injusticia, se compartió con la tablet, se compartió con la compu. Era a lo mejor una persona que sacó una foto de algo que vio en una computadora, que lo realizó y lo denunció. Todo eso tiene que estar especificado también. ¿Qué dispositivos se usaron en la situación? ¿Se entiende? Bueno, lo voy a dejar abierto ahora. Esto acuérdense que es asistencia. Ya acá ya me olvidé de todas las caras. La asistencia es la del foro, exclusivamente. Y se abre esta noche. Tiene una semana de tiempo para entregar. Una semana. Están las planillas.